Ahora cuando había que decir a la par, qué linda es la iglesia, ¿verdad? Yo me volví y le dije, qué linda está usted. Y me dice, mucho cuidado. Buenos días, vamos a orar. Voy a leer el pasaje. Ah, Es que se me fue. Vamos a leer este texto bíblico. Dice, todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Estamos en Hebreos 11:13. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Señor, te damos gracias por esta mañana. Abrimos nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor, en este día. Y estamos confiando y pensando que cada uno de nosotros es una buena tierra. Dígale usted al Señor, Señor, yo soy buena tierra, tierra fértil, que da el 100% de lo que es sembrado. Señor, confío en que tu palabra va a ser sembrada el día de hoy, Dios, y que vamos a dar mucho fruto. Gracias por toda esta gente, gente linda, héroes de la fe. Que sigamos adelante, Señor, confiando siempre en tus promesas, en lo que tú traes hoy, Señor, para nosotros. Te adoramos y te bendecimos. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia aquí con nosotros. Te amamos. Tú eres lo precioso para nuestras vidas. Cuán enamorados estamos de ti. Qué lindo que seas nuestro amigo, amado Señor. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Muy bien, gracias. Mucho cuidado ahí cuando se baja. Muy bien, vamos a compartir un poquito la palabra. Estamos hablando este fin de semana de tener un equilibrio en la fe. Hay veces nosotros somos tenemos nuestros extremos, ¿verdad? La vez pasada estuvimos hablando de el abuso de autoridad en la iglesia y mantener un equilibrio, cómo en la iglesia se debe manejar la autoridad, porque hay veces se caen en extremos muy peligrosos. Bueno, la fe también. Hay veces en el tema de la fe nosotros podemos caer en extremos, en desequilibrios que hay veces traen mucho daño. Ahora me gustó mucho este pasaje que Yael dijo. Dice, si pedimos conforme su voluntad, Él nos oye. Y hay veces nosotros pensamos que todo lo que nosotros digamos por fe y todo lo que nosotros queremos, ¿verdad? Todo va a ser así. Y yo le voy a decir que no todo es así. Lo que sí, escuche, es que la fe nos ayuda a sobreponernos aunque las cosas no hayan salido como nosotros queríamos. Oigan lo que estoy diciendo. La fe sí nos ayuda a sobreponernos en aquellas cosas que no nos han salido como nosotros hubiésemos querido, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes se han encontrado en un escenario de su vida que nunca pensaron encontrarse? Aquí tenemos a nuestros hermanos que estaban viviendo en Israel. ¿En qué parte de Israel estaban? Haifa, un poquito más al norte, allá a la costa, ¿verdad? Y una situación vino, cambió los planes, porque al final nosotros estamos primeramente en las manos del Señor. Así es que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad,
Él nos oye. La vez pasada he estado diciendo que una hermana aquí de la iglesia, que está todavía acá en la iglesia, tenía a su hijo enfermo. Me dijo, pastor, no sé qué hacer, estoy en una gran confusión. Dice, ¿por qué? Dice, porque una gente viene y me profetiza que se va a sanar, y otros vienen y me dicen que se me profetizan que no, que va a partir con el Señor. Entonces al final yo no sé qué hacer. Imagínense, como que si tuviéramos un Dios bipolar, ¿verdad? Que sí, que no. Sin embargo, yo le dije, hermana, usted no se estrese por eso. Usted manténgase con fe siempre hasta el final, que es lo que somos llamados a tener. Y recuerdo, eso sí, que Dios es soberano. Dios es soberano. Ahora, si el Señor a usted, hermana, como madre, ¿verdad?, le da una palabra muy específica, que usted sabe que Dios le ha mostrado cuál va a ser esa voluntad, entonces nada más confíe en esa voluntad que el Señor le ha mostrado. Hermanos, el tema de la fe es muy apasionante. ¿Están de acuerdo conmigo? Cuando pasa gente al frente y cuenta testimonios, y no solo es apasionante, levanta nuestra fe también, y es muy importante. Jesús mismo nos dice que debemos de tener fe, ¿verdad? Eso nos dice, y nos dice en Hebreos 11:1, este mismo capítulo que leí, que sin fe es imposible. O sea, que aquí estamos hablando que la fe es muy importante y debemos de siempre mantener una fe y confesar nuestra fe. Lo que estoy hablando es de que debemos de tener un equilibrio y ser cuidadosos, porque en nombre de la fe hay veces hemos hecho daño a personas. Hay veces hemos hecho daño a personas. Yo recuerdo una vez en una reunión que había una persona en muletas, y entonces alguien dijo, tire esas muletas, venga para acá, tire las muletas, tírelas, y las tiró y se fue de cabeza, hermano. Ahora, escuche, nosotros tenemos que aprender a ser cuidadosos y no ser, ¿cómo se dice?, presunciosos. Presunción, ¿verdad? Por aquí tengo esa palabra, que no sé por qué se me olvida esa palabra. O pretencioso, ¿no? Pretencioso, sí, pretencioso, ¿verdad? Y hay veces es más bien como una muestra de orgullo, ¿verdad? Bueno, pasó eso, pero uno tiene que saber escuchar, porque hay veces uno, y hoy lo estaba diciendo, que por ejemplo cuando Pedro vio al Señor que venía caminando sobre las aguas, Pedro le dijo, si eres tú, Señor, le dice, que yo pueda ir caminando. Pero él hizo una pregunta, si eres tú, Señor, y el Señor le dijo, ven, ¿verdad? Y bueno, ustedes saben que después se hundió, no porque Dios no le había dado una palabra, sino porque ahí ya sí él vio las circunstancias. Pero él había recibido una palabra de Dios, y nosotros debemos de ser cuidadosos, porque hay veces uno solamente se está moviendo, pero hay que aprender ¿a qué? A oír al Señor y no ser pretencioso. Yo he estado contando que, por ejemplo, estando en El Salvador, y tengo otros ejemplos, pero quiero usar ese, ¿verdad? Jovencito, tenía como unos 22 años, estábamos en una reunión ahí, en una sala, en la capital, en San Salvador, y había una mujer enferma en la esquina que estaban esperando terminar la reunión para llevarla al hospital porque había tenido una caída importante y entonces se sentía muy mal y entonces se iba a llevar al hospital. Bueno, ahí estábamos en la reunión. En eso que estamos ahí, ¡pum!, me vino a mí. Y oigan que estoy usando el término me vino. No era que yo tenía una gran fe. No. Hay una fe sobrenatural que viene, que es una gracia, que es una locura, pero vino. Así es que tampoco que crean que yo tenía una gran fe. No, yo estaba nada más ahí y vino. Y me dijo, vaya, dile a esta mujer que no va a necesitar ir al hospital, que hoy mismo sale aquí caminando y se sana. Y yo dije, no, eso sí no.
Es para que usted vean la gran fe mía. Eso sí, no. ¿Por qué? Porque es muy fácil ir a decir, hermano, vamos a orar por la hermana que está mal, seamos honestos, ¿verdad? Es muy fácil decir, vamos a orar por la hermana que está malita y todo, ¿verdad? Pero ya ir a decirle así, ya estamos hablando de otra cosa. Y yo dije, no, Señor, y yo así, no les miento, yo estaba así, y yo abría los ojos, y yo decía, ay, ojalá que se lo hubieran llevado ya o no. Pero yo he aprendido algo, y es que como esperar un poco, a ver si aquello continúa, si a ver aquello, si hay esa insistencia se da, o soy yo, o el alma, porque hay veces nosotros somos muy almáticos, no asmáticos, sino almáticos, ¿verdad? Nos movemos mucho en el área del alma, ¿verdad? Y entonces así, pero aquello insistía, y yo decía, qué tirada, porque ya y al final no quiero ser desobediente, y si llevan a la mujer después al hospital y yo no hice lo que tenía que hacer, y aquella, bueno, yo estaba afligido, hermanos, ahí. Al final me puse de pie y me fui y le dije, no delante de todos, para que usted vea qué tremenda la fe mía. Fui delante de todos y le dije, mira, Yamilet, se llama Yamilet, todavía está viva. Le dije, Yamilet, vea, así calladito, ¿verdad? El Señor me ha dicho que hoy te sana, aquí mismo te sana, en esta reunión te sana, y que no vas a tener que ir al hospital y que todo va a estar bien. O sea, vas a salir de esta sala sana. Y ella, bueno, amén, aleluya, gloria, ¿verdad? Y yo me fui a sentar y yo le dije, bueno, eso fue lo que el Señor me dijo, como diciéndole yo, arréglese usted con Dios, ¿verdad? Pero a mí no me meta en enredos, ¿verdad? Arréglese usted con Dios. Estoy hablándole de una gracia que viene, de esas cosas que uno lo único que tiene que hacer después de ser humilde y decir, no, Señor, si hubiera sido por mí, saber qué pasa ahí. Digo esto porque uno debe ser cuidadoso y preguntar, Señor, ¿eres tú? Porque está diciendo ya Él, si pedimos algo conforme a su voluntad. Usted puede tener toda la fe del mundo que quiera, pero dele gracias a Dios que usted nunca se casó con ese por el cual tuvo toda la fe, y el Señor en su misericordia lo libró, porque usted tenía una fe, ¿verdad? Y dice, pero Él nos oye conforme a su voluntad. Otras veces nosotros, hay veces no escuchamos bien al Señor. Pero bueno, hermanos, dije que el tema de la fe es muy apasionante en la Biblia. Jesús mismo nos motiva a tener fe, ¿verdad? Y en este lugar, aquí, hay un montón de gente con tremendos testimonios de experiencias de fe, ¿verdad? Y como iglesia hemos vivido tremendos testimonios. Sin embargo, es también un tema delicado y que hay veces no se ha manejado con equilibrio, dañando así a personas buenas que han amado a Dios. Cuando se les dice, por ejemplo, que no, que su familiar murió porque le faltó fe. O sea, no solamente está viviendo el dolor de la muerte de un hijo, la muerte de un padre, sino que vienen otros hermanitos y dicen, sí, hermanita, pero si usted hubiera tenido más fe, o sea, ahora es culpa de la hermanita. Y hay veces hay muchas cosas que hay que ser cuidadosos, ¿verdad? El uso del término bendecido, prosperado y en victoria es muy inspirador. ¿Cuántos han oído eso? ¿Cómo están? Bendecido, prosperado y en victoria. No, y eso es lindo decirlo cuando a usted le está yendo súper bien. Le aumentaron el salario, compró casa, cambió carro y dicen, ¿cómo está? Bendecido, prosperado y en victoria. Pero hermano, cuando usted tiene todos los vientos en contra, usted no se siente ni tan bendecido, ni tan prosperado, ni en victoria. Pero le voy a decir que usted es un héroe de la fe, si a pesar de eso se mantiene caminando para el Señor. O sea que usted está caminando ahí en fe, ¿verdad? Pero humanamente hablando no se siente como que fuera así, ¿verdad? Estoy diciendo que también hay mucho creyente que así como hay veces decimos bendecido, prosperado en victoria, todo nos está yendo súper bien, también hay mucho creyente en este momento que está pasando un tiempo difícil económico, en la salud, en la familia, y que no se siente tan así, ¿verdad? Sin embargo, también lo está enfrentando con una fe heroica. ¿Y sabe qué?
Démosle un aplauso a todos los héroes de la fe que hay acá en esta mañana. Héroes de la fe que están aquí en esta mañana, que no han recibido respuestas por años, que han estado orando, que están con temores y preocupaciones de situaciones, que están luchando con una situación, que hay veces tienen preguntas. Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué, Señor, esto? Que se encuentran en un escenario que no se imaginaban encontrarse en un momento de su vida. Pero ¿sabe qué? No se fueron a tomar otra vez, no se fueron a perder en el pecado otra vez, no se fueron a las drogas otra vez, sino que están ahí sentados adorando al Señor, fieles, diciendo: ¿me respondas o no me respondas? ¿Me respondas o no me respondas, Señor? ¿Me des esa casa nueva o no me la des? ¿Pueda yo salir adelante con el negocio o no? Señor, yo voy a ser fiel a ti, porque tengo la mirada primeramente no en lo temporal, sino en lo eterno. Y cuando nosotros tenemos esta mentalidad, podemos manejar mejor todos los temas de fe, hermanos. En Hebreos 11, que es un pasaje muy interesante, un capítulo muy interesante, encontramos un grupo de héroes de la fe que alcanzaron grandes victorias, cosas tremendas. Sin embargo, también encontramos en el mismo capítulo, ¿verdad?, a otros, también en la misma lista como héroes de la fe, ¿verdad?, a unos que pareciera que su vida fue un fracaso. ¿Cómo me explica usted esto? En el mismo capítulo, unos con unas tremendas victorias, que taparon bocas de leones, que apagaron, que aquí, que allá, que bueno, Moisés que abrió el mar rojo, que aquí, que Noé y todo. Y en la misma lista, otros que no, más bien parece como que le fue mal. Todo esto nos debe llevar a pensar que la fe es un tema más amplio de lo que pensamos, ¿verdad? Hermanos, quiero hablar un poquito de estos. Voy a hablar un poquito de estos que primeramente lograron unas cosas tremendas. Dice así en Hebreos 11:32: ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe. Oigan, dice que solamente el escritor dice que está tocándolo por encimita, porque hay tantos testimonios de fe y tanta gente, pero dice: voy a tocar alguito nada más. Dice acerca de la fe de Gedeón, de Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. ¿Qué dice que sucedió? Recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Póngale mucha atención a esto, a estos que escaparon de morir a filo de espada, porque más adelante voy a hablar un poquito de ellos. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Y escuche, solamente leí unos. En acá salía el capítulo de otro paquete y de milagros más grandes todavía, de otros, ¿verdad? Ahora sí quiero aclarar algo, porque hay veces cuando nosotros leemos de gente de fe, pensamos que eran gente bueno, pero no. Es más, lo voy a decir, algunos de ellos cometieron ciertos errores, de estos grandes hombres de fe, que ni usted ni yo los hemos cometido. Ahora, tampoco es para que vayamos y digamos: bueno, ya si a él le pasó, ¿qué importa a mí? No. La Biblia dice que las escrituras están ahí, todo el Antiguo Testamento, para que aprendamos de eso, más bien, no para que vayamos a hacer lo mismo, porque todos también los que hicieron todo eso tuvieron sus consecuencias.
pero por encimita. Noé se emborrachó y terminó desnudo. Yo siempre digo que uno a veces digo, ¿y de dónde encontró ese guaro? Si apenas estaba llegando a tierra. Uno se hace sus preguntas, ¿verdad? Sí. ¿De dónde? Si apenas él estaba llegando a tierra. Bueno, y lo otro, que estaba muy contento de que él, una afirmación pienso yo, de que llegó a tierra y dijo, esto hay que celebrarlo. Y tal vez lo que me he preguntado es, ¿qué tendría ese guaro para terminar así, ¿verdad? Desnudo y todo? Porque yo tomé bastante en el pasado, bastante, y a mí nunca me pasó eso, ¿verdad? Noé le pasó eso. Abraham por momentos dudó de la promesa de un hijo en su vejez. Nosotros hablamos de Abraham y decimos, el padre de la fe. No, sí, fue padre de la fe, pero humanamente hablando tuvo sus errores. Hubo un momento en que presentó a su señora como que no era su señora, que era su hermana, y fue un problema ahí, ¿verdad? Y momentos que falló con la fe. Imagínense que hasta el día de hoy, ahorita lo que estamos viviendo en Gaza con Israel, una metida de patas de Abraham al dudar por un ratillo ahí. Imagínense, ¿verdad? David, ya saben lo que le pasó con Betsabé, por andar, como él no se sabía esa canción de la escuela dominical que dice, cuidado sus ojitos, lo que ven, ¿verdad? Jacob engañó a su hermano Esaú. Moisés no entró a la tierra prometida por golpear la roca que les daría agua. Gedeón estaba lleno de miedo a los madianitas. Y vea qué cosa, estaba lleno de miedo y el Señor se le aparece atrás de un ángel y le dice, varón esforzado y valiente. Yo hubiera sido yo hasta algo así, a ver si era quién, porque, ¿verdad? Y Sansón cayó en los brazos de Dalila, era como muy enamorado. Llegaba a un lugar, todas le gustaban, como el anuncio de las galletas, las quiero todas, ¿verdad? Y así algunos otros. Pero a donde quiero ir, esto era como dice en la introducción, a donde quiero ir es a estos héroes de la fe que al ojo humano no fueron tan exitosos, sin embargo, delante de Dios sí lo fueron, porque dice que Dios mismo no se avergonzaba de ser su Dios. Y en esta mañana hay tremendos héroes de la fe que quiero decirle, aunque no tengas todavía la respuesta, persevera en fe, siendo fiel al Señor, porque el Señor se siente orgulloso de ti. Se siente orgulloso de ti. Que a pesar de todo, aquí estás siendo fiel a Él. Todas estas personas, dice el pasaje que leí, murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido, y aunque no recibieron, dice, estoy ahorita en este texto de 11:13 más bien, dice, todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido, y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Voy a ponerlos un poquito en el contexto de este pasaje. Usted tiene que leer los pasajes anteriores para entender y para también tener un buen balance en todas las doctrinas de la Biblia. Hay que seguir un principio en la hermenéutica que tiene que ver con la interpretación bíblica, y es que usted tiene que ver qué habla sobre el mismo tema desde Génesis, Apocalipsis y también los pasajes previos y posteriores. Hay veces nosotros sacamos como un conejo un versículo ahí y de ahí ya sacamos una doctrina, pero no miramos, como dice Pablo, todo el consejo para tener un criterio,
un criterio. Y aquí me gusta Hebreos 11 porque nos da un tema más amplio sobre la fe, ¿verdad? En el contexto de este pasaje, Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Y ninguno de sus hijos y a otros más de su descendencia, ninguno de ellos entraron a la tierra prometida. No la recibieron, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob vivieron en esa tierra como extranjeros. Inclusive la tierra en que fueron enterrados fue comprada. Abraham mismo la compró. ¿Vea qué cosa? Abraham dice, ¿qué cosa? Esta tierra es mía, pero todavía Dios no me la ha dado. Y ahí sepultó a su esposa. Pero yo creo que él decía, no es mía, pero un día será. Y él nunca lo vio, ni sus hijos lo vieron, ni sus nietos lo vieron otras generaciones. Pero ¿sabe qué? La Biblia nos está diciendo que él tenía la mirada, y ahí es a donde voy, oigan, que tiene oídos que oiga. Él tenía la mirada más en lo eterno que en lo terrenal. Nosotros estamos tan aferrados y se nos olvida que somos peregrinos en esta tierra, que todo es temporal, que por eso tenemos tantas crisis con el tema de la fe, porque estamos muy aferrados aquí a lo temporal, ¿verdad? A lo pasajero. Pero cuando usted y yo ponemos la mirada más en lo eterno, descansamos más en el Señor. Sea que el Señor nos dio o no nos dio, me casé, no me casé, tuve casa, tengo una mansión en los cielos, porque el Señor dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé, les voy a preparar un lugar y los atraeré a mí mismo, para donde yo estoy, vosotros también estéis. Nosotros estamos muy preocupados por cuánto hay en la cuenta, si tenemos en la cuenta, que aquí, que allá. Pero hermano, mire, aquí estamos nosotros ahorita y puede ser que mañana no estemos, ¿verdad? Todo esto es muy temporal y ellos lo entendían. Por eso es que dice este pasaje, sin embargo buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, porque Él les estaba preparando una ciudad. Amén. Entonces Abraham decía, al final, ¿qué me importa? Si yo no la veo y no, ahí la verán otros. Yo estoy mirando más lo eterno. Dice en Hebreos 11:10, confirmándonos esto, Abraham esperaba con confianza. ¿Qué es confianza? Fe. Una ciudad de cimientos eternos. No las casas que hacemos nosotros, ¿verdad? Que puede ser que un menión las. Dice, una ciudad de cimientos eternos. Una ciudad diseñada y construida por Dios mismo. Imagina, ¿qué comparación es? Una ciudad, una casa, como Jesús dijo que hubiera preparada para nosotros, que con algo de acá, terrenal, nuestra propia casa, ¿verdad? A tal punto nosotros nos vamos y si tenemos casa propia, ahí le queda a otros, ¿verdad? Pero mire a estos otros héroes de la fe. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. La tsunamita, se le murió el hijo y Eliseo oró. A la viuda de Sarepta se le murió el hijo, recuerdan también, y Elías oró y resucitó. Bueno, tremendo, gloria a Dios. Pero miren qué contraste en el mismo capítulo, en el mismo versículo. Dice que hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados. O sea, unos resucitaron, pero otros no. Fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. O sea, unos por fe vivieron y otros por fe murieron. Yo he estado diciendo a estos servicios que imagínense que entraran aquí unos 50 hombres bien armados y dijeran, hasta se asustaron unos cuando hice eso, ¿verdad? Más ahora con tanta guerra, así, ay, ¿verdad? Entraran bien armados y dijeran, todos aquellos
que confiesan que Jesucristo es el Señor de sus vidas, contra aquella pared, porque los vamos a fusilar a todos. A ver si eso es igual que estar aquí danzando en media alabanza y volviendo los ojos en blanco ahí en medio de la alabanza y la adoración. Que nos digan, todos los que están confesando ahí, los vamos a fusilar a todos. Mira, hermanos, ya me imagino a algunos diciendo, no, dice, yo la verdad iba pasando por aquí. Yo y huya me metí, pero nada que ver yo con esto. Y allá vendiéndonos a todos como Judas, a todos ahí. Porque ¿sabe qué? Se ocupa más fe para morir que para vivir. Si usted y yo estamos en Cristo, pero ¿saben qué? Cuentan de una historia que eso pasó. Y cuando ya estaban todos ahí, se quitaron ellos todas las ropas y dijeron, no, nosotros también somos hermanos en la fe, solo que queríamos saber quiénes eran los verdaderos. Todos se fueron, el resto. Bueno, que el Señor nos ayude, hermano, porque una cosa es verla pasar como dicen, otra cosa es hablar con ella, ¿verdad? Dice acá, sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección, o sea, en lo eterno. Por ejemplo, hermanos, Esteban, Hechos capítulo 7, léanlo en su casa, primer mártir de la iglesia. Lo voy a decir, las matemáticas con el Señor no son las mismas suyas. Para nosotros 2 más 2 son 4. Para el Señor 2 más 2 puede ser lo que Él quiera. Imagínate que Esteban en Hechos capítulo 7 se predica un sermón de tajo a rajo, como dicen, ¿verdad? ¿Con qué conocimiento del Antiguo Testamento? Hace todo un recorrido, hablando incluso de la profecía del Mesías. Viene todo, pero en un hilo, y termina con el Mesías, la promesa cumplida. ¿Y sabe qué pasó? Lo mataron ahí mismo. Primer mártir de la iglesia, apedreado. Y recuerdan que él dijo, veo los cielos abiertos. O sea, alguien muriendo en fe, por fe y en fe, por causa de no negar al Señor ahí. Y uno se pregunta, Señor, pero qué raro. Esteban te pudo haber servido unos añitos más y con ese mensaje y ese conocimiento bíblico, imagínate qué ministerio. Solo predicó una vez, nunca más, ahí mismo murió. Para que ustedes vean que hay veces las matemáticas no son las mismas nuestras, ¿verdad? Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, dice las Escrituras. El profeta Zacarías está ahí en las Escrituras, la Biblia. Murió a causa de su fe en el atrio del templo, dice la Biblia. Ahí murió. Pedro, miren qué contradicciones. Y todos son héroes de la fe. Aquí está héroes de la fe que podrían pasarse a testificar de esta semana un tremendo testimonio. Y hay otros héroes de la fe que están ahí sentados confiando solamente en el Señor en medio de una prueba que están pasando y que no ven la luz por ningún lado. Dígame si no es cierto. Hay veces usted dice, Señor, aunque sea asústeme, pero dígame algo, ¿eh? Porque uno no, hay veces no tenés una luz. Pero ¿sabe qué? Uno a la vez está creciendo en fe en medio de todo eso. Porque hay veces, por dice la Biblia, por fe andamos, no por vista, ¿verdad? Hay veces nosotros queremos algo. Señor, una señal. Y hay veces nada, ni parchones ve uno, hermano, ¿verdad? Y ahí nos mantenemos en medio de todo eso. Por ejemplo, Pedro, miren qué contradicción. Pedro fue librado milagrosamente de la cárcel. ¿Se acuerdan? Un ángel entró, quedaron cegados el montón de guardas que tenía, le quitaron las cadenas, se cayeron, y él mismo ni lo creía, porque él mismo decía, entonces ya que aquí no hay nada, todos dormidos, me voy, ¿verdad?
librado de la cárcel. Juan el Bautista en la cárcel murió. O sea, uno librado y otro murió. Los dos en la cárcel, los dos creyentes. Esto no parece tan próspero, hermanos, ¿verdad? Yo no sé si con esto le estoy animando o desanimando, pero mi meta, ¿sabe cuál es? Mi objetivo. Uno tiene que tener un objetivo. Es que debemos de poner la mirada en lo eterno y mantenernos en fe, en obediencia, a pesar de. Solamente somos peregrinos, no entendemos todo. Yo hay cosas que no entiendo. Yo le podría decir aquí, no, que no entiendo. No solo hay cosas que no entiendo de la Biblia, hay cosas que yo no entiendo de cómo Dios opera. ¿Ustedes alguna vez se ha puesto a pensar que usted está fiel al Señor, caminando con el Señor, y tal vez tiene una hija o un hijo que se aparta del Señor? Y usted está en la iglesia y ve a esos muchachitos que los tatas han hecho lo que les da la gana, no quieren nada con la iglesia, no van a la iglesia. El tata toma guaro y ahí está el chiquito siempre en la iglesia, en los juniors, metido, y dice que quiere servir a Dios. Y uno dice, ¿y qué pasó aquí? Todos nosotros tenemos que dejarlo en las manos del Señor. Ahora recuerden también que hay una responsabilidad humana, ¿verdad? Una responsabilidad humana, pero debemos de mantenernos en fe, caminando con el Señor. Por ejemplo, Jacobo, primer apóstol mártir, murió a espada por orden de Herodes. Así está, no voy a leer el pasaje, pero así está en la Biblia. Murió a espada, primer apóstol, ¿verdad? Mártir, no primer mártir fue Esteban, pero primer apóstol, fue el primer apóstol mártir, porque la mayoría fueron mártires, pero en su momento, ¿verdad? Para ya me enredé, a espada. ¿Se acuerdan hace un ratito cuando les dije yo? Guarden que está, por cierto, ahí, después lo buscan, que está en Hebreos 11:34, que dice que algunos por fe, oigan qué interesante, por fe fueron liberados de espada. Y Jacobo, apóstol, murió por fe, por espada. Uno fue librado de espada, el otro murió por espada. ¿Saben qué, hermanos? De estos casi nunca hablamos, y yo quería honrar a estos. Casi siempre hablamos de la lista de todos los que le está yendo bien, y hablamos en la iglesia que pasen al frente todos los que el Señor les ha respondido algo, y les aplaudimos, pero no aplaudimos a los que están sentados, que se mantienen fieles a pesar de que no han recibido una respuesta. A eso no les aplaudimos. Es más, démosle un aplauso a todos esos otra vez. ¿Y sabe qué? No los invito a almorzar porque no puedo, pero por fe vaya a almorzar a su casa, hermanos. Muy bien. Hermanos, dice en Hebreos 11:39, vean qué interesante, para ir concluyendo. Dice en Hebreos 11:39, y lo tengo en una versión un poquito más sencilla: debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, o sea, buen testimonio, aunque ¿sabe qué? No recibieron, vivieron un montón de cosas que aparentemente fue un fracaso. Pero ¿por qué alcanzaron buen testimonio? Porque se mantuvieron a pesar de, en esta versión dice buena reputación, ¿verdad? Dice acá, sigue diciendo el pasaje: aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, ninguno recibió todo, recibieron algunas cosas, no todo lo que Dios le había prometido. ¿Por qué dice que no todo? Porque hay algo que ninguno recibió del Antiguo Testamento. ¿Y sabe qué fue? Ver al Mesías.
Desde el libro de Génesis se anunciaba. Moisés lo dijo ahí en el Deuteronomio, lo dijo. Lo sigue diciendo David en los Salmos, lo sigue diciendo Isaías en Isaías 53, por todo lado. Ellos tenían claro que iba a venir un Mesías. ¿Con cuál propósito iba a venir el Mesías? Pues llevarnos al nuevo Edén de Apocalipsis 22, cielo nuevo, tierra nueva, que fue lo que se cayó en Génesis 3. Entonces se ocupaba una reconciliación del hombre con Dios, y entonces para eso era el Mesías, que era Emmanuel, Dios mismo. Ningún ser humano podía justificarnos, sino que solamente Dios tenía que encarnarse, ¿verdad?, para arreglar esa situación que aparece ya en Apocalipsis 22, y hacia allá vamos, al nuevo Edén, a lo que se cayó en Génesis 3. Entonces ellos sabían que iba a venir un Mesías. Abraham lo sabía porque le dijeron: de tu simiente serán benditas, en tu simiente todas las familias. Cristo, descendiendo por la tribu de Judá, bisnieto de Abraham, ¿verdad? ¿O qué era? Nieto, no, bisnieto, ¿verdad?, de Abraham. Entonces ahí ellos nunca lo vieron. Ellos nunca lo vieron. Pero vean qué interesante lo que dice acá. Aunque ninguno recibió todo lo que Dios había prometido, estamos incluyendo al Mesías. Oigan lo que dice el 40. Pues Dios tenía preparado algo mejor para usted y para mí. ¿Qué era ese algo mejor? ¿Ah? La revelación que usted tiene hoy, que no tuvieron todos los del Antiguo Testamento, del Mesías. Todo el entendimiento. Hoy tenemos Antiguo, tenemos Nuevo Testamento, un complemento del Antiguo. Ellos solamente vivieron en la mitad, lo miraron, lo saludaron, pero no lo experimentaron. Y entonces miren lo que dice acá en este pasaje. Dice: de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Que ellos, todos los santos del Antiguo Testamento, fueron perdonados a crédito. A crédito. O sea, todos los sacrificios de ovejitas y de sacrificios, cada vez que hacían un sacrificio para el perdón de los pecados, era como que estaban pasando una tarjeta de crédito, pero había una deuda. Entonces hemos sido perfeccionados nosotros juntamente con ellos, porque cuando Cristo vino, murió por los pecados nuestros, y vino y dijo: páguese todo lo que está ahí, ese saldo, páguese todo ese crédito que fue hecho con ovejitas y corderos, y el Señor pagó todo de una sola vez. Dice que entró una sola vez y para siempre. Amén. ¿Saben, hermanos? No agarre esto para mal. Pero hay veces la gente esto no lo entiende, porque dice: allá, entonces ¿qué? Que todos sus pecados pasados, presentes y futuros ya están pagos. Porque no es que cuando usted falla al Señor, el Señor dice: ven otra vez a la cruz. Entonces, no, ya Él pagó por el pasado, presente y todo lo futuro. Y por todo ese montón de gente que anda apartada del Señor, ya todo eso está pago. Ya todo eso está pago. Ahora, dos cosas: ellos tendrán, que no han entregado su vida a Cristo, entregarse a Cristo. Y nosotros no podemos decir: ay, como ya está pago, entonces voy a ir a hacer, ya está pago. No, porque el que verdaderamente, dice la palabra de Dios en Juan, 1 Juan, ha nacido de nuevo, no peca. ¿En qué sentido lo está diciendo? Liberalmente. Todos pecamos, aquí mismo en la iglesia pecamos, ¿cierto o no? Ay, mira cómo vino aquella vestida, ya estamos pecando aquí. A veces no cree que solo en la calle peca, no, aquí también, ¿verdad? Entonces, Cristo vino y lo pagó. Voy a leer un poquito aquí porque esto no he tenido chance, pero miren qué lindo este pasaje. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, o sea, era crédito. Un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. Oigan, cosas buenas que tenían que venir.
en las que estamos nosotros hoy. No las cosas buenas en sí mismas, no eran aquello porque era una sombra. Bajo aquel sistema se repetían los mismos sacrificios una y otra vez, año tras año. Pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. O sea, la deuda no estaba paga, era crédito. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras, ¿verdad?, quite los pecados. Como usted que pagó con la tarjeta de crédito pero sabe que la debe, ¿verdad? Por eso cuando Cristo vino al mundo le dijo a Dios: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en el Antiguo Testamento, las Escrituras, ¿verdad? Voy a brincarme a unos textos. Dice acá: Él anula el primer pacto, al 9 al final, Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, que era lo que el Señor quería, que entrara el segundo para los que estaban en el anterior, unir todo y amarrar el saco. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Está hablando de la posición, y en el proceso somos también santificados, ¿verdad? Así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas, pagar por los pecados de los santos del Antiguo Testamento y del Nuevo. Hermanos, el punto es este, y voy terminando, tal vez si pueden pasar los hermanos. Si estas personas del Antiguo Testamento, escuchen, se mantuvieron fieles a Dios, a pesar de que no recibieron todo lo prometido, no vieron al Mesías, no entraron a la tierra, se mantuvieron fieles, ¿cuánto no más nosotros, hermanos, que estamos ya de este lado, que tenemos la revelación completa, Antiguo, Nuevo Testamento, la revelación del Mesías, tenemos al Espíritu Santo? Dios mío, ustedes saben que los santos del Antiguo Testamento no tenían el Espíritu Santo, no lo tenían. El Espíritu Santo se manifestaba en algunos de ellos solamente en un momento. Por eso dice: y vino el Espíritu Santo y se manifestó y vino el Espíritu Santo y se vistió dicen otras versiones, se vistió o sea, lo tomó el Espíritu Santo, pero no eran templo del Espíritu Santo, que es el verdadero vicario de Cristo. Vicario significa que sustituto. El verdadero vicario de Cristo es quien, el Espíritu Santo. Él dijo: yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Y entonces, porque Cristo decía: bueno, si yo estoy en Galilea, no puedo estar en Judea, cuando Él anduvo aquí, ¿verdad? Él podía estar en el Jordán, pero no podía estar a la vez en el lago de Galilea. Entonces Él dijo: pero les va a ir mejor cuando me vaya, porque ahora voy a estar en todo lugar y estoy dentro de cada creyente. Y usted tiene al Espíritu Santo, y usted escucha su voz, y Él le habla, y Él le enseña las Escrituras, y Él le guía. Dígame si esto no es una tremenda bendición. Ellos no tenían, nosotros tenemos cosas que ellos no tenían. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad mayor de fidelidad, amén, de mantenernos, aunque muchas veces no tengamos todas las respuestas de las cosas. Pero lo más importante, ¿sabe qué es? Que estoy en la mano del Señor. Yo he tenido momentos que me ha ido duro, pero yo digo: Señor, estoy en tus manos. Hay gente que le está yendo durísimo allá en el mundo, y ahí están
sin Dios y sin esperanza, como dice la Biblia. En cambio nosotros estamos en la mano del Señor. Amén.